Pedro, lleno del Espíritu Santo, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 13. Estamos acordándonos que la semana pasada entramos en la entrada triunfante de Cristo, en cuando Él subió un pollino de asna. Y algo muy interesante que yo aprendí hoy, dos cosas, es que un pollino era la primera vez que alguien se montó en ella. Y es como un caballo que cuando uno se monta en un caballo, un pollino o un asna, ellos no están acostumbrados a tener a alguien encima de ellos. Pero el creador de este mundo, así como en el viento, en cuando vino el viento y Jesucristo reprende la lluvia, el aire, el soplo del viento y se calma el mar. Así en cuando Jesucristo dijo que fuera de aquí el demonio salía o demonios salían, eran varios a veces, era la autoridad que Cristo tuvo sobre la creación. Y algo muy interesante que aprendí hoy era que el pollino no fue montado, nadie montó ese pollino, pero en cuando vino el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, y Él se montó, la autoridad que Cristo tiene como creador, y la creación se somete al Rey de Reyes. También otra cosa que vemos en ese tiempo, en cuando ellos estaban cantando Hosana, Hosana. Algo que yo no lo sabía, pero aprendí, es que el rey de Israel siempre se montaban en un asna. Ellos nunca venían como uno conquistador en un caballo. Ellos siempre, los reyes de Israel, siempre cuando ellos entraban en un asna o un burro. Porque Dios quería que ellos se entregaran a la gente como somos iguales delante de Dios. Eso era muy interesante para mí, porque yo nunca lo comprendí como hoy. Que ellos somos iguales delante de Dios, no hay uno más alto, no hay uno que tiene caballo, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Y eso era muy interesante. La semana pasada estábamos escuchando en cuando Jesucristo entró en Jerusalén. Y también dice que vio a Jerusalén y lloró, porque sabía que había unos que iban a rechazar como Salvador a nuestro Señor. Pedro está escribiendo en el libro de Hechos. Vamos a tener, si quieren apuntar estos versículos, porque hay varias páginas, varias lecturas que vamos a leer hoy día, pero el primero es Hechos capítulo 3, versículo 13 al 17. Hechos capítulo 3, versículo 13 al 17 dice así: el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicidio, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos, dice Pedro. El 17 dice así, brincamos al 17 y dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, que rechazar al autor de la vida. Ellos no pidieron a Jesucristo ser libre, sino a Barabbas. Entonces aquí Pedro les está acordando el Dios de nuestro Padre, el Padre el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Él está acordando al pueblo que rechazaste, negaste al autor de la vida, Cristo. Y Cristo murió, pero resucitó. El texto mayor de hoy día se encuentra en Lucas 23, 34. Vamos a dar principio Lucas 23, 34, y dice así: y Jesús, ahora Él está en la cruz, ya la entrada triunfante a Israel. Hosana, el Rey de Israel.
Y dice aquí la palabra de Dios, Dios ya colgado en la cruz. Ya ellos estaban gritando, Hosana, Hosana, líbranos hoy. Y ahora ya ha pasado otro en cuando ellos dicen, crucifícalo. No queremos como rey. Y lo crucificaron. Y Jesucristo, esto es lo que está diciendo Pedro en Hechos. Entonces, en Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestidura, echando suertes. Y Jesucristo en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando yo pensé de esto, pensé en mi vida, en cuando Jesucristo está diciendo y rogando y intercediendo por mí, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. En el rechazo del Evangelio, en el rechazo de nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo intercediendo por cada uno de nosotros en ese día, Padre, perdónalo. Y cuando nosotros rechazamos, en cuando alguien nos hablaba de Cristo, el Evangelio, y nosotros rechazábamos, así como dijo Pedro, al autor de vida rechazaste, negaste, y así nosotros. Y en la cruz Cristo dice, perdónalos porque no saben. Y realmente yo lo he dicho 1000 veces, si ellos supieran lo que nosotros sabemos de Cristo y el perdón que ellos pueden recibir, no habrá un asiento vacío, porque vendrán. Es como nosotros encontrando agua en un desierto y satisfechos, y viendo a un pobre que tiene sed. Nosotros, de la obra de Dios, es que nosotros le dejemos saber dónde está el río de agua viva, que es Cristo. Pero dice Jesús aquí, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando nosotros estábamos negando al Evangelio, Mateo 5:44 dice esto, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os maltratan y os persiguen. Aquí el ejemplo de Cristo, así como Él en la cruz. Bendecid, dice aquí una vez más, amad a vuestros enemigos. Y cuando Cristo vino a nosotros, te amo. Yo no podía comprender cómo Él me puede amar a mí. Ahí les he dicho, cuando yo vine a Cristo, nadie, mi mamá, mi esposa, nadie me quería ahí porque yo era tremendo. Mis hermanos aún dicen, no nos podemos juntar contigo. Eres muy tremendo. Y yo cuando ya me sentí en ese lugar donde nosotros vamos a ver donde llegó Jesucristo, solo, abandonado. Ni mis hermanos ni Dios, querido por ninguno. Nos encontramos ahí. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Y cuando Jesucristo vio a nosotros, su enemigo, Cristo nos da el ejemplo, amar a vuestro enemigo, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen. ¿Se imaginan? Te aborrezco, Dios. Y Él está aquí diciendo, hacer bien a esos, orar por los que os maltratan y os persiguen. Si Dios nos está dando el ejemplo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y orar por nuestros hijos, nuestras hijas, porque no saben lo que hacen. Jesucristo, eso era la oración de Cristo en la cruz. Por nosotros, la ignorancia. Nosotros tenemos que perdonar la ignorancia. Papá, es que yo no sabía. Y hay perdón. Es una buena razón donde nosotros encontramos perdón.
la ignorancia es que no saben, y es parte donde nosotros podemos encontrar una excusa que es válida. Yo no sabía que no era permitido eso. La ignorancia, aquí Jesucristo una vez más dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él ahí colgado en la cruz. Perdónalos. Amar a vuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Jesucristo, nuestro ejemplo. El Hamashiach, el Mesías, el que tiene paciencia y ama a nosotros. Hechos 4:4 dice así. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Una vez más, Hechos 4:4 dice, ¿qué pasó con estos que negaron a Cristo? Que mataron al autor de la vida. Perdónalos, amar a vuestros enemigos. Aquí Jesucristo estamos viendo el fruto de aquellos quien nosotros estamos orando por ellos, amando a vuestros enemigos. Y el fruto se encuentra en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y dice, y el número de los varones eran como 5,000. El que sufrió por nosotros, el que murió por nosotros, y creyeron en Cristo. Se sometieron a Cristo. ¿Por qué? Por el amor, por la paciencia, mucho más por la oración que nosotros estamos dando por nuestros seres queridos. A lo mejor nos maltratan. Buen ejemplo tenemos en Cristo, cómo lo trataron. Yo comparto con mucha gente, mira lo que le hicieron a Cristo. Mira lo que le hicieron a los apóstoles. Mira lo que le hicieron a los profetas. A los profetas, a los apóstoles, los discípulos de Cristo, a Cristo mismo, perfecto. Y mira cómo lo trataron. Es que en el trabajo me tratan muy mal. Es que me hacen vergüenza. Y les digo, bienvenidos al club, porque así trataron a nuestro Señor. Así trataron a los profetas, así trataron a los apóstoles. Bienvenidos al caminar con Dios, justo, verdadero, la verdad. Vemos en Lucas, si lo quieren apuntar, Lucas 15:31. Marcos 15:31. Marcos 15:31. Seguimos con Cristo en la cruz. Dice, de esta manera también los principados sacerdotes, burlándose, se decían unos a los otros con los escribas. Ya sabemos qué es un escriba. Con los escribas. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. A otros sanó, a otros levantó. Y dice aquí la palabra de Dios, y se burlaron y se decían unos a los otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Que Cristo, que Rey que tenemos nosotros. Puede salvar, puede sanar a otros, pero a Él mismo no puede salvar. El 32 de Marcos 15 dice así, el Cristo, el Hamashiach, el Rey de Israel, míralo. Nuestro Rey, nuestro Mesías, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le insultaban. Y cuando yo leo esto, pienso del diablo. Si tú eres el Hijo de Dios, viéntate de aquí. Di a estas piedras que se hagan pan. Y el tentador viene y dice, sálvate a ti mismo. Si puedes salvar a otros, sálvate a ti mismo. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? Para que veamos y creamos. Dice la palabra de Dios que el justo vivirá por fe. Yo sé que tú moriste por mí. Yo sé que tú eres el Mesías que vino a salvar al mundo. Dice la palabra de Dios que el justo vivirá por fe. Yo estaba hablando con un varón hoy día
y ya se está viendo los resultados de cáncer en su cuerpo. Él dice, ¿sabes qué? Es difícil. Dice, pero la palabra de Dios es decir, creer. Y eso es lo que hacemos. Yo creo que al fin voy a estar contigo en tu presencia. Y yo creo que al fin voy a ser sanado por la eternidad. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil vivirlo. Y el diablo dice aquí a Jesús, salvaste a otro, sálvate a ti mismo. Pero él lo que estaba haciendo él no vino para salvarse a sí mismo, sino dice la palabra de Dios, como les he enseñado, él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él no vino a salvar su vida, él vino a salvarnos a nosotros. El Rey de gracia, el Rey de misericordia, nuestro Rey, que tiene misericordia. Y cuando él estaba muriendo, él estaba mirando a cada uno de nosotros. Él no estaba buscando su salvación, así ellos dijeron, sálvate a ti mismo. Y si te salvas, si bajas de la cruz, nosotros vamos a creer. Pero él no vino a salvar su vida, él vino a salvarnos a nosotros. Lucas 23, 38 dice así. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latín, hebreas. Este es el Rey de los judíos. Este es el Rey de los judíos. Que en la batalla él está enfrente. Que este es su pueblo. Si nosotros nos ponemos a pensar, este Rey se puso enfrente de todos para defender a su pueblo. Iba a morir por su pueblo. ¿Qué tipo de rey es este? Es un rey verdadero. Que Él va adelante, que Él va a defender, que Él va a salvar, Él va adelante de su pueblo. Este es un rey verdadero, lleno de misericordia, lleno de gracia para nosotros. Y aquí dice la palabra de Dios, habiendo sobre Él un título escrito con letras griegas, latín y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Este hombre de paz, que es humilde entrando a Jerusalén. El Rey de los judíos lo escribió Pilato en los lenguajes mundiales en ese tiempo, porque él quería que el mundo supiera quién era Cristo. Cristo el Rey de los judíos, en los 3 idiomas. Lucas 23, 39 hasta el 43 dice así. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, y ahí viene el enemigo una vez más, poniendo duda. Dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Una vez más, el plan de Dios para que nosotros fuésemos salvos. El plan que nos iba a librar, como dijo Juan, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Que iba a ser sacrificado por nosotros. Y viene el enemigo, si tú eres el Cristo, si tú eres el Hamashiach, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero era al revés. Él no se iba a salvar así para salvarnos a nosotros. Él iba a salvar a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios, estando en el mismo condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Este hombre estaba muriendo y él ve a Jesús y él cree. ¿Qué hizo este hombre? Él no hizo nada. Nosotros estamos muriendo por nuestros pecados, pero este ¿qué hizo? Y ve a Jesús y dice, recuérdate de mí en tu reino. Porque aquí en este mundo todo se deshace, todo falla. Todo se echa a perder. Pero ahí en tu reino es eterno. Y aquí vemos lo que el mundo trae. Y aún mis deseos y mi voluntad trae la muerte. Y él le dice a Jesucristo, acuérdate de mí en tu reino, porque nada me importa de este mundo, sino lo eterno. Y él está diciendo, acuérdate de mí. ¿Ves? Hay esperanzas. Hay esperanzas por nuestro padre, nuestra madre, mi hermana, mis hermanos, mis primos. Hay esperanzas cuando tenemos vida. Y había esperanzas al mismo tiempo. ¿Ves? Este hombre no se bajó para ser bautizado. Este hombre estaba al fin y dijo, acuérdate de mí. Yo creo que tú eres rey, el rey de Israel, el Hamashiach. Él por seguro sabía que venía el Hamashiach. Si él leyó Isaías 53, él sabía el sufrimiento del Hamashiach, el Mesías. Y él dijo, cuando vienes en tu reino, acuérdate de mí. ¿Ves? Había esperanzas para este hombre. Él estaba orando a Cristo, acuérdate de mí. ¿Ves? Una cosa que ya no vamos a tener en el cielo es la oración. Ya no vamos a orar porque Él va a estar ahí cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. La gracia que no merecía este hombre es ofrecido por medio de Cristo. La misericordia es ofrecido a este varón y lo acepta. Como así hoy día es ofrecido a vosotros. Lo que merecemos es estar colgado como este hombre. Acuérdate de mí en tu reino. Perdóname. Eso es lo que está diciendo. Juan 3:19 dice esto, para aclarar las cosas, dice, a este es la condenación y este es la condenación que la luz vino al mundo y el hombre amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Una vez más, y esta es la condenación que la luz vino al mundo, Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Marcos 15:33 dice así. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El creador del mundo, que hizo la tierra y los cielos, que hizo el mar, que toda la creación, así como en el principio, lo obedecía. Y el creador de este mundo estaba sufriendo por nosotros su creación. Y dice que vino las tinieblas sobre toda la tierra, porque la creación estaba reconociendo que el creador estaba sufriendo. Y aún la creación está respondiendo a su creador, que está sufriendo. Romanos 8:21 y 22. Romanos 8:21 y 22 dice así. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gima a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Vemos esto que se dice en el calentamiento global. ¿Ves? Hay algunos que no creen en eso y hay algunos que sí creen en eso,
que el mundo se está calentando y que hay consecuencias del calentamiento global. Pero aquí vemos confirmados porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. Nosotros y yo, imagínense esto, que el mundo así como está, y Dios remueve una cosa del mundo. Piensen de esto. Si nosotros, el mundo estará sola y una cosa quitará Dios del mundo, el humano, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Hay una restauración de la creación. Las aguas, el aire, la humanidad removida, la creación, cada ser que fue creada. ¿Se imaginan? ¿Qué pasará? Aún en cuando nosotros vemos que un lugar de guerra es destruida y brota una flor. Porque la creación de Dios. Y como lo dice la palabra de Dios en el 22, porque sabemos que toda la creación gima a una. Y aún está como dolor de parto hasta hoy. Marcos 15, 34. Por favor, si quieren apuntarlo. Jesucristo en la cruz dice esto y la hora novena. Jesús clamó con gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesucristo, cuando Él dijo esto, dijo, Eli, Eli, lama sabachthani. ¿Por qué me has desamparado? Y la respuesta, pon tu nombre ahí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está diciendo Cristo a Dios. ¿Ves en la cruz? Cuando vemos a Cristo en la cruz, ni el hombre lo quería. El hombre lo rechaza y lo cuelga en la cruz. Y aquí Cristo en la cruz rechazado del hombre. No queremos como nuestro rey. Crucifícalo. Y el hombre crucifica al Rey de Reyes. Y él mira para arriba. Y dice, Eli, lama sabachthani, ¿por qué me has desamparado? Ni la tierra ni el cielo. Rechazado solo por nosotros. ¿Por qué? Por ti y por mí. Él fue abandonado, ni la tierra ni el cielo. ¿Por qué? Porque sobre Él fue nuestros pecados. Y el lugar en cuando Cristo es rechazado de Dios es porque Él tiene mis pecados sobre Él. Y Dios no puede tener pecado en su presencia, fue rechazado. La ira de Dios totalmente. Como dije al principio, yo sabía dónde yo estuve. Ni los hombres, ni Dios. Yo estuve en un lugar donde yo no sabía, no conocía a Dios. Y yo estuve en un lugar que aún el hombre me rechazaba. Y me tiré al suelo. Dios mío, ten misericordia de mí, pecador. Ten misericordia de mí, pecador. Ahí es donde Cristo, el intermedio de nosotros y Dios, de esta tierra y el cielo, hay en esa cruz donde Él está entre el hombre y Dios, intercediendo por nosotros. Donde fue rechazado del mundo, fue rechazado por nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados sobre Él. Y Él clama, Eli, Eli,
lama sabachthani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a lo mejor a veces nosotros sentimos así. ¿Dónde estás? No te siento, no te escucho, estoy leyendo, pero ¿dónde estás? Y ahí está Cristo, intercediendo por nosotros, intercediendo. Él estaba físicamente, el Hijo de Dios, separado de su Padre en un cuerpo. Y en este momento, espiritualmente, por nuestros pecados, se dio la vuelta a Dios, porque no pudo ver, pero Él murió. Y vamos a leer que Él resucitó, venciendo no solamente el pecado, sino la muerte. Segundo de Corintios, capítulo 5, 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso se encuentra en Segundo de Corintios, escrito por Pablo, 5:21. Esto es lo que estoy diciendo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En ese momento, en ese tiempo, en cuando Él dijo, Eli, lama sabachthani, Dios puso todo el pecado de nosotros sobre Él, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El juicio de Dios, lo que nosotros merecíamos, Él tomó en la cruz por nosotros. Vamos a ver que Dios se retira de Cristo y pone toda la ira de Él sobre Cristo. La redención que sufrió Cristo por nosotros. La soledad. Yo estaba hablando con este varón que tiene cáncer. Una vez más les digo que los señales del cáncer se ven literalmente sobre este hombre. Y él me estaba diciendo, ¿sabes qué, Alex? A veces me siento tan solo. Tan solo. Y siento que no me oye Dios. Nadie puede saber. Y le dije, por eso está escrito esto. Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo murió y Él sabe lo que uno siente. No les voy a decir que levanten la mano, pero se han sentido así, abandonado. Ni aquí se sienten ahí. Y Cristo dijo, yo morí por ti. Pero cantar, porque la victoria es de nosotros, resucité. Segundo de Corintios 5:19 dice esto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, escuchen, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Y nos encargó a nosotros esto, la palabra de reconciliación. Que nosotros vayamos a compartir la agua de vida. Marcos 15:35. Y algunos de los que estaban ahí diciendo al oír llama a Elías. Cuando él dijo, Eli, lama sabachthani, y algunos de los que estaban ahí diciendo al oír, llama a Elías. Y corrió uno, empapó una esponja en vinagre y poniéndole en una caña, le dio de beber, diciendo, dejad, vemos si viene Elías y baja. Y cuando Jesús, en Juan 19:30, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Esta palabra consumado es tetelestai. Lo hice todo por ti.
pagado en su totalidad todo lo que yo hice y todo lo que vosotros hicieron. Dice la palabra de Dios, tomó el vinagre y dijo, consumado es. Consumado es, tetelestai. Pagado en totalidad todo lo que nosotros hicimos. Perdonados. La reconciliación de Dios para nosotros. Y dice Lucas 23:46, entonces Jesús clamó con una voz, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió por ti. Dijo, consumado es, pagado en su totalidad, todo lo que nosotros hicimos, pagado. Y vamos a ver el próximo semana la victoria de Cristo, porque Él resucita, no solamente murió por nuestros pecados, pero resucitó la victoria sobre la muerte. Al final nosotros ganamos. Al final nosotros por la eternidad estaremos con Cristo. Pero Él nos ha dejado el Evangelio y lo sabemos y lo creemos porque lo estamos viviendo, que Cristo vive en mí. Y la obra que Él hizo en mí, hay que compartirlo. Hay que compartirlo con aquellos. Dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos pone en medio, enfrente. No se preocupen. ¿A quién le hablo del Evangelio? Dios los va a poner enfrente de nosotros. Y con un susurro va a decir, dile que le amo. Dile que le amo. Escuchen para esa voz. Y cuando viene una persona delante de ti, y Cristo en su susurro, su Espíritu Santo va a decir, dile que nosotros podemos ser obedientes a nuestro Señor. Amén. Amén. Una vez más, amén quiere decir que así sea. Hay algunos, creo que habían como 5 que dijeron, amén, que así sea. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Vamos a levantarnos, ponernos de pie. Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho en nosotros. Padre, una vez más, te damos gracias por lo que tú has hecho en nosotros. Ahora, Señor, nos rendimos a ti para ver lo que tú vas a hacer por medio de nosotros. En el poder de tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, y te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todo su pueblo dijo, amén. Que Dios los bendiga.